Buenas noches, ¿cómo me les va? ¿Cómo están? Yo aquí estoy tomándome unos 5 minuticos porque algunos me estaban escribiendo preguntándome por lo de Francia. Hoy estoy ya aquí terminando labores, ya seguimos con 2 exorcismos, entonces ahí les pido oración a sacar 2 chukis. Hoy fue un día pesado de harto trabajo. Bueno, entonces me preguntaban sobre Francia, el futuro de Francia. Yo les escribí esta mañana un texto donde les decía que teníamos que orar mucho fuertemente por el futuro de Francia. Yo les explicaba en un envío que Francia no es solo una cuestión de Francia, solamente Europa, sino que eso articula y tiene un impacto a nivel mundial en la política y económico. Y ese es un gran problema para todos nosotros. Por eso tenemos que orar bastante porque lo que se viene no es fácil. En un envío yo les dije que en la primera vuelta iba a pasar Macron y Le Pen, iban a estar así muy competitivo, iban a estar muy estrechos esas elecciones, y que ahorita en la segunda vuelta entonces se iban a enfrentar, y lo que yo veía, aunque yo se los dije, todo está en las manos de Dios, yo se los dije, y que tocaba esperar, que es la voluntad del Señor, que solo Dios lo sabía. Yo se los dije a ustedes, que iba a ganar Le Pen. ¿Qué es lo que pasa? Que esta mañana yo les hice un escrito donde les decía que aunque ganara Le Pen, aunque el Señor me ha mostrado que ganara Le Pen, el que iba a quedar era Macron. ¿Por qué? Porque todo estaba organizado. Mire, por ahí veo a Sandra Milena Zuluaga, a Natalia García, bendiciones, a Vicky Arteaga, por ahí los veo. Está programado para que los globalistas triunfaran en esas elecciones, como pasó con Trump y Biden en el 2020. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Macron a mí me cae muy bien, es un tipazo, es una persona muy bien en todo sentido, pero el problema no es él, es como cuando hablábamos de Biden, y yo les dije todo lo que se iba a suceder con la elección de Biden. Y muchos me dijeron, no, eso no va a suceder, eso qué va a pasar. Yo les dije sobre la super mega inflación, yo les dije el problema migratorio, yo les dije el problema, la pandemia, la escasez tan berraca que se iba a ver y se está viendo y se seguirá viendo en Estados Unidos, y de la situación económica, y la guerra también viene por culpa de este señor Biden. ¿Qué es lo que sucede? Que los que están detrás de Macron son los grandes empresarios, las grandes familias, los monopolios, varios partidos globalistas, porque son proyectos y partidos globalistas, y todos estos días afilaron la maquinaria para que él quedara. También ahí hay fraude, también ahí hay muchas cosas. En el último debate le fue muy regular, le faltó mucha más fuerza a Le Pen, y mucha gente se afiló para votar por Macron. Todo eso está planeado, organizado, orquestado por el proyecto globalista. Acuérdense que yo les puse 2 videos ahorita hace unos meses, donde Biden hablaba sobre el proyecto globalista, y Lavrov, también de Rusia, hablaba sobre el proyecto globalista. Desde el año pasado, desde 2020, 21 y 22, yo les he hablado sobre los proyectos globalistas y cómo se están luchando. Antes que se iniciara la guerra, en enero, yo les dije que iban a haber estas manifestaciones, la cuestión de la guerra se iba a dar, yo les comenté, y así se dio, y así sigue eso por allá ese conflicto. Esperemos en Dios, oremos que ya rápido eso se acabe y haya paz y armonía. Pero las secuelas de la guerra y de los proyectos globalistas que están quebrando la economía, acuérdense que yo les dije que todo lo que está sucediendo de la cuestión económica y política a nivel mundial, y lo de izquierda, y Colombia para allá vamos, yo ya se los he dicho varias veces, eso lo hemos hablado en muchos envíos, y esto va a ser algo en lo cual va a seguir en este momento la situación como vive en Francia, que es difícil, es muy compleja. Todos los países, no solo Europa, no solo Estados Unidos y Centro y Suramérica, sino el mundo, pero esto va a traer unos problemas y unas manifestaciones muy berracas, unas marchas, manifestaciones de atentados, unas manifestaciones de revueltas, unas manifestaciones
de mucha violencia y de la gente inconforme porque aunque no querían a Le Pen, pero tampoco es que quieran mucho a este personaje que quedó en el poder. Y él solo está detrás, él puede ser una persona muy chévere, muy amigable, muy buena, pero detrás él es una marioneta, igual que Biden, de los proyectos globalistas. Entonces, ¿por qué se los comento? Porque nosotros tenemos que entender cómo va el mundo y para dónde va y nosotros dónde estamos. Tenemos que orar y pedirle mucho al Señor. Ahorita se viene para nosotros las elecciones, ahorita en mayo. Ustedes ya saben lo que les he hablado, lo que les he dicho, los sueños, las visiones que he tenido desde el 2019, 2020, 2021, lo que va a suceder. Tenemos que orar, esto no va a estar fácil, pero todo es articulado, todo es organizado. Mire, por ahí veo a Monseñor César Daniel. Bendiciones, a ver si me llama, hermano, a ver si me llama y se pone al día porque me tiene abandonado. Triste, íngrimo, solo, abandonado. Entonces la cuestión no es fácil. Francia, yo tengo varias personas, varios amigos en Francia, me escribían preocupados. Entonces la cuestión ahorita va a seguir como está, pero en unos meses más adelante se va a manifestar el problema económico de la crisis económica y laboral de alimentos en Estados Unidos, y en Francia va a estar terrible la situación, más difícil en Francia, porque aunque la ventaja de Estados Unidos es que hay muchos estados y cada uno tiene sus normas y se rige de una forma y de otra, y eso lo hemos hablado en los envíos, pero Francia, el problema es que todo es unificado, tratan de ser las ciudades unificadas, y eso el golpe es más fuerte. Entonces, marcha de los chalecos amarillos, marchas, restricciones, va a haber cosas fuertes, manifestaciones. Entonces eso afecta a Francia, a los franceses, pero lo que yo les explicaba que era muy importante es porque el eje que sostiene lo que es la Unión Europea y lo que es los proyectos globalistas entre Estados Unidos, Biden, Europa, es Francia. Y en las manos que siguen ahorita con Macron, va a seguir el proyecto globalista, y ese proyecto de esta línea globalista, porque son varias, es la destrucción de Francia y de Europa, y se lleva ahí de la mano con Estados Unidos. ¿Y quiénes somos afectados cuando Estados Unidos se pasa estos momentos tan difíciles, se enfrenta a estas circunstancias? Centroamérica, Suramérica y los colombianos, nosotros queridos, amados colombianos, que somos también el comodín de Estados Unidos y Biden. Ustedes saben y vieron las noticias hace un tiempo que Biden quiere utilizar a Colombia como un aliado estratégico con la OTAN. Entonces calculen, imagínense, pero para Dios no hay nada imposible. Vamos a seguir orando, vamos a seguir pidiéndole al Señor. De Macron a Le Pen me cae mejor Macron, pero es que el proyecto, la cuestión, y yo se los explicaba con Biden y con Trump, el problema no es la persona, pueden ser maravillosos, el problema son los proyectos globalistas que están detrás, y eso es terrible para la humanidad, pero Dios es grande, no nos va a abandonar. Una vez les hice un audio sobre, en el 2019, si no estoy mal, o 20, sobre los proyectos globalistas, lo pueden buscar en YouTube, y yo les dije que no van a triunfar, van a jodernos la vida, pero no van a triunfar. Los proyectos globalistas van en contra de la sociedad, la patria, la economía, la religión, la familia, esas bendiciones que Dios nos ha dado. Entonces por eso tenemos que orar y ver cómo geopolíticamente está afectando. Varios me dicen, eso de nuevo orden mundial no existe, eso de que no, y entonces ¿por qué Biden y por qué Lavrov lo dijeron y lo hablaron? Y ahorita uno de los ejes temáticos fundamental del Banco Interamericano, del Banco Mundial, de los Rockefeller, del Davos, es Macron. Entonces la cuestión va a seguir así, la cuestión se va a poner muy fea en Europa y en Francia. Entonces tenemos que orar porque eso impacta a Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica. No son muy buenas las noticias que les tengo, pero bueno, tenemos que orar y que esto sirva de concientización para nosotros ahorita a fin de mes, que tenemos que ir a votar. Ustedes ya saben lo que les he hablado de Gustavo Petro. Entonces pues ahí les dejo el chisme, les dejo el dato para que estemos orando.
Saludos por ahí, veo a Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, saludos al Padre Freddy, un gran ministro de Dios también. Me siento feliz porque los congregados, yo se lo decía a algunos sacerdotes de otras comunidades y obispos que nos hablamos de otras iglesias, también la romana, yo les decía, somos pequeños, pero un solo sacerdote de la congregación es como 10, así es la calidad, 10 de otra iglesia o congregación. Entonces me siento muy bendecido, muy lleno de alegría. El obispo se levanta encima de los hombros de los sacerdotes, de los triunfos de los sacerdotes. Entonces eso me hace sentir muy feliz, muy contento. Ya saben, les pido siempre por mí, mi familia, la congregación, los sacerdotes, pidamos mucho por Europa, pidamos mucho por Estados Unidos, Centroamérica, Colombia. Tenemos que estar muy unidos en la oración. Por eso hoy les decía que teníamos que orar bastante. Yo les mandé ese mensaje para que lo estuviéramos pendiente. En los envíos pasados yo les dije, tenemos que orar bastante por Francia y las elecciones. Desafortunadamente este mundo lo rigen, es el príncipe de la oscuridad, como dicen en los evangelios, y son los globalistas que son los que imponen las figuras de cada país. Entonces pensémoslo muy bien para dónde vamos y que cuando demos la elección de nuestro voto, sea un voto que tenga ese poder de transformación en Colombia. El Señor los bendiga. Mañana nos vemos 9 de la noche, el grupo de oración después de las 9 de la noche para glorificar, amar al Señor, pedirle por el mundo entero y pedir por sus bendiciones materiales y espirituales. Los dejo, me voy a sacar chukis, bendiciones, éxitos, el Señor los bendiga. Francia, es muy importante entender de que orar, necesitamos orar mucho. Ya en estos días viene la primera vuelta de elecciones presidenciales y Emmanuel Macron no va a seguir. Yo he visto que él no sigue. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere nada de él. Porque él es un títere de Biden y de la Unión Europea, pero más que todo de Estados Unidos. Él hace todo lo que Estados Unidos haga, diga, párese aquí, salte allá, camine, corra, y eso ha llevado a que a Francia le lleguen muchos problemas y muchas cosas, problemas de migración, problemas de seguridad, problemas de inflación, problemas de escasez, aparte de la cuestión de la pandemia que a todos nos golpeó terriblemente. Entonces, lo que yo he visto es que ahorita hacen la primera vuelta, van a quedar como muy a ras con Marine Le Pen, que es una de extrema derecha, pero cosa brava, cosa brava. Y yo he visto que ella queda como presidente, solo Dios lo sabe, ¿no? Dejémoslo en las manos de Dios, oremos. Esto haría un cambio caótico en Europa, porque ella es nacionalista totalmente. Entonces, ella entiende de que tiene que cerrar el país si quiere salvarlo, de que tiene que sacarlo de la Unión Europea si quiere que Francia salga adelante, que la dependencia, estar vendidos con Alemania, es que nos metió en ese problema con Rusia, ha traído esta coyuntura tan berraca que no se pueden mover, no pueden hacer nada, están cogidos totalmente de Putin, del gas, de los granos, de insumos químicos, del petróleo, del gas y de sus derivados. Entonces, Marlene Le Pen va a quedar, yo he visto que ella queda, y eso va a ser una cuestión donde a los globalistas, que uno de sus representantes es Macron, les va a quedar más difícil poder desarrollar sus planes a nivel Europa y sobre todo Francia, primero que es una potencia en la cual tiene armas nucleares, es el que lleva a la cabeza actualmente de la Unión Europea, por recursos, por lugar estratégico, tiene mucha fuerza y mucho poder. Entonces esto desequilibraría todos los planes, la mayoría de planes globalistas. No quiere decir de que ellos no estén tan bien. Los globalistas están infiltrados en todas las áreas, porque hay diferentes proyectos. Y lo hacen ¿por qué? Porque si uno no queda, el otro queda y continuamos. Y vamos metiendo nuestras vainas y nuestras cosas para coger y dominar a la humanidad. Acuérdense en lo que yo les hablé
que ahorita yo les puse el video en YouTube, yo se los compartí en Facebook, en Twitter, Instagram, que es un descaro, como lo plantean, ya no les da miedo, ya no les da cosita, decir, mire, vamos para un nuevo orden mundial, en el cual se está peleando quiénes van a quedar con ese poder. Entonces por eso también la guerra es una cuestión programada también para esos fines políticos, económicos y bueno, sociales. para acercarnos un poco más a esta realidad en Europa y en Francia, vamos a irnos con nuestro corresponsal Sergio Rodrigo. Vámonos con Francia, ahí destaca la bandera de México, pero vámonos a Francia con Sergio Rodrigo con los detalles. Adelante, Sergio. Muy buenas y un saludo muy fuerte a toda la audiencia de Telesur. Pues efectivamente, Emmanuel Macron y Marine Le Pen serán los dos candidatos que vayan a segunda vuelta en los comicios presidenciales del próximo 24 de abril. Esos son los resultados obtenidos de la primera vuelta de los comicios presidenciales que se celebraron ayer aquí en Francia y donde la abstención se situó en torno al 24-26% de la población que no acudió a votar, y eso perjudicó principalmente, según los principales sondeos de este país, a la izquierda de Jean-Luc Mélenchon, que ayer vivió prácticamente una noche de infarto en un conteo que se extendió durante la madrugada y que se situó en torno a una diferencia de 0,8 y un 1% con la candidata de la ultraderecha Marine Le Pen. Estuvo a punto de desbancarla en segunda vuelta, pero según estos sondeos la abstención no le benefició. Ahora habrá que esperar a ver qué deciden los franceses. Será el próximo domingo 24 de abril cuando a las 8 de la mañana vuelvan a abrir los centros electorales. Lo cierto, y de lo que se habla también hoy aquí en Francia, es de la derrota histórica a los partidos tradicionales, que son el Partido Socialista francés y también los republicanos de Nicolas Sarkozy, que no han obtenido ni tan solo el 7% del electorado francés. Bueno, muchas gracias a Sergio Rodrigo, ahí delante de la portentosa Torre Eiffel. Se trata de una victoria personal de Emmanuel Macron. Es el primer presidente en el cargo reelegido en 20 años. Con París despertándose con el nuevo mandato de Macron, la atención en los kioscos este lunes se centró en su reto inmediato: unir una nación polarizada. Muchos votaron a Macron únicamente para bloquear el ascenso de la ultraderechista Marine Le Pen y confían en un cambio en la forma de gobernar del dirigente. Es el comienzo de algo nuevo. No va a hacer lo mismo otros 5 años, eso está claro. No lo dejaremos hacerlo. Si lo hace, si no hay un gobierno de coalición adecuado, creo que la gente saldría a la calle. Le Pen obtuvo un mejor resultado que en 2017. Sin embargo, la distancia con Macron sigue siendo amplia, lo que ha decepcionado a sus partidarios. Estoy muy sorprendido. Estoy decepcionado porque creo que ella podría encarnar un cierto renacimiento francés a largo plazo. En particular, cuando se trata de más relocalización y por lo tanto menos globalización. Al proclamarse vencedor, Macron reconoció que muchos votos no fueron para él, sino contra su competidora. Sé que muchos de los compatriotas que hoy me votaron no lo hicieron por mis ideas, sino para bloquear el ascenso de la extrema derecha. Macron asegura que responderá a la rabia y decepción de quienes votaron a Le Pen. Pero Le Pen jamás obtuvo tantos votos como ahora. La ultraderechista subraya la importancia de las próximas elecciones legislativas y afirma que no se va. Esta noche lo digo de nuevo, nunca abandonaré al pueblo francés. Viva la República, viva Francia. Cuando se confirmó la victoria de Macron, manifestantes de ultraizquierda se enfrentaron con la policía. Califican a Macron como el presidente de los ricos. Él ha prometido ser un presidente para todos los ciudadanos franceses, pero Francia está más dividida e insatisfecha que 5 años atrás, cuando Macron ganó por primera vez. A pesar de la victoria y reelección de este domingo del presidente francés Emmanuel Macron, la candidata ultraderechista Marine Le Pen lo aventajó en la mayoría de los territorios franceses de ultramar.
Alcanzando hasta el 60% de los votos en Guadalupe, Martinica y en la Guyana Francesa, la líder de la agrupación nacional fue la ganadora en lo que se conoce como la Francia que va mal, así como en zonas periurbanas y rurales. Hay problemas existentes. Tenemos problemas de agua. Yo soy enfermera. Voy a las casas de los clientes y no hay agua para bañarlos. Apelamos a eso y no se escuchó nada. Hoy hay enfermeros suspendidos, están en huelga y nadie dice nada. El poder adquisitivo ha disminuido. No tenemos respuesta al respecto. Así que es normal que la población reaccione. Y sinceramente, yo digo que los resultados del voto en el extranjero no me sorprendieron en absoluto. Creo que los guadalupeños querían castigar a Macron por sus decisiones, por la crisis social. Pero no creo que fuera el momento adecuado. El candidato izquierdista Jean-Luc Mélenchon había logrado terminar destacado en la primera vuelta del 10 de abril, pero el descontento con las políticas de Macron, en particular con las obligaciones de vacunación contra la COVID-19, lo ha capitalizado Le Pen. El resultado de la votación permite varias lecturas y paradojas. Emmanuel Macron le sacó 17 puntos de ventaja a Marine Le Pen, una victoria contundente. O no tanto si nos fijamos en la secuencia 64, 32, 17. Hace 20 años, Jacques Chirac, con casos de corrupción, le sacó 64 puntos de ventaja a Jean-Marie Le Pen. Hace 5, Emmanuel Macron le sacó 32 a Marine Le Pen. Y en apenas 5 años, Marine Le Pen ha vuelto a reducir esa diferencia a la mitad, un 17%. Si además sumamos las abstenciones con los votos en blanco, sale que un 34%, un tercio de los franceses, no votaron ni por Macron ni por Le Pen. Es decir, la extrema derecha ya no moviliza masivamente a los franceses contra la extrema derecha, y la extrema derecha sigue subiendo. En el plano internacional, alivio. En la Unión Europea respiran porque con Marine Le Pen se venía una revuelta, un eje junto con países como Hungría o Polonia que quieren quitarle poder a las instituciones comunitarias. Con Emmanuel Macron sigue el eje franco-alemán, sigue la Unión Europea, la política de Francia respecto a la Unión Europea. Los aliados occidentales, lo mismo, todo sigue igual. Internamente, sin embargo, Emmanuel Macron es un presidente débil, por lo que decíamos antes, y porque Francia cada vez aparece más fracturada electoralmente, entre las grandes ciudades y las pequeñas y el medio rural, entre quienes llegan bien a final de mes o muy bien y quienes llegan con dificultades o no llegan. También hay una gran fractura por edades. Emmanuel Macron tiene un país dividido, no sabe todavía el gobierno que va a tener porque va a salir de las legislativas de junio y nos encontramos en un momento de convulsión y de muchos cambios en todo el mundo, con una guerra en Europa. Volvieron a reafirmar su amistad sin límites más de un mes después del inicio de la invasión rusa en Ucrania. En una visita oficial a Beijing, Sergei Lavrov anunció la llegada de un nuevo orden mundial, en estrecha colaboración con su aliado chino. Estamos viviendo una etapa importante en la historia de las relaciones internacionales. Nosotros, junto a ustedes y con nuestros partidarios, avanzaremos hacia un orden mundial multipolar, justo y democrático. Desde el 24 de febrero, Beijing se niega a condenar la ofensiva rusa en Ucrania y denunció las sanciones occidentales contra Moscú. Además de esta reunión bilateral, también Afganistán y su estabilidad han estado en la agenda de Rusia y China, con motivo de una reunión de sus 7 países vecinos, con Pakistán e Irán, entre otros. Por parte de Estados Unidos, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, anunció el miércoles un orden mundial más justo en colaboración con China, durante su primera visita a este país desde la invasión de Ucrania. Estamos viviendo una etapa muy seria en la historia de las relaciones internacionales. Estoy convencido de que al final de esta etapa, la situación internacional será mucho más clara y que nosotros, junto a ustedes y con nuestros partidarios, avanzaremos hacia un orden mundial multipolar, justo, democrático.
Por su parte, China destacó la cooperación entre los dos países. La cooperación China-Rusia no tiene límites. Nuestra lucha por la paz no tiene límites. Nuestra defensa de la seguridad no tiene límites. Nuestra oposición a la hegemonía no tiene límites. El gobierno chino comparte con Moscú una abierta hostilidad hacia Estados Unidos. Ha rechazado condenar la intervención militar de Rusia en Ucrania lanzada el 24 de febrero y ha denunciado las sanciones occidentales contra Moscú. We are at an inflection point, I believe, in the world economy. Not just the world economy, in the world. It occurs every 3 or 4 generations. As one of the top military people said to me in a secure meeting the other day, 60 million people died between 1900 and 1946. And since then, we established a liberal world order, and that hadn't happened in a long while. A lot of people dying, but nowhere near the chaos. And now is the time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it. And we've got to unite the rest of the free world in doing it. So anyway.